Solo, por favor, si alguien me puede validar que ya están viendo mi pantalla, que me escuchan bien. Gracias, Dani. Vamos a dar inicio entonces. Pues bueno, gracias por estar con nosotros, como todos los jueves a las 9 a.m. Pues el día de hoy les traemos pues, uno de los temas y conjunto pues, a los partners que nosotros representamos. Son pues, algunas tendencias tecnológicas, ¿verdad? Algunos productos pues, tradicionales también. Y damos inicio pues contándoles un poco de quién es Martinexa. Nosotros pues facturamos alrededor de $20 millones, contamos con pues apreciables clientes en toda Centroamérica. Somos una empresa de más de 30 años de existencia, siempre dedicados a la tecnología y durante los últimos 17 años dedicados a lo que pues, el día de hoy hacemos, que es soluciones para centros de datos. Contamos con diferentes clientes, ¿verdad? Banca, pues, entidades públicas, telecomunicaciones, entre otras, retail, ¿verdad? Pues temas ahí distintos y clientes distintos en cada uno de los países. Tenemos presencia física pues en todos los países que ven en pantalla: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Dentro de nuestras oficinas pues tenemos el equipo comercial y también pues, el equipo de implementación y soporte en cada una de las ubicaciones. ¿Cómo empezamos? Empezamos en Guatemala, luego abrimos El Salvador, después Costa Rica, Honduras y por último Panamá. ¿Quiénes son nuestros partners? ¿Verdad? Dentro del mundo tradicional del data center tenemos a Dell EMC, Cisco y VMware. ¿Verdad? Dell EMC y Cisco pues de la parte de productos físicos y virtuales, pues almacenamiento, servidores, etcétera, etcétera. La parte de VMware para el tema de virtualización y el tema que vamos a ver el día de hoy, que es Cloudera. En el caso de Cloudera, ellos son una distribución de Apache Hadoop y pues Eddie nos va a poder ampliar un poco más acerca de Cloudera Dataflow. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como les mencionaba, ¿verdad? Storage, backup, servidores. En el caso de Big Data y Analytics, nosotros desarrollamos modelos analíticos y también proveemos de la plataforma, digámoslo así, para análisis de datos, que en el caso de Cloudera. Por eso es que aquí vemos Cloud Services, ¿verdad? También nosotros tenemos un servicio de Big Data y Analytics como servicio. Entonces ahí pues proveemos una nube y el desarrollo de los modelos a medida para nuestros clientes. Felicitamos a Marcela Alas de El Salvador. Marcela, felicitaciones, ya lleva pues ganadas 2 gift cards de $100, así que ahí vemos su foto en la segunda pues, gift card que se ganó. Y pues para que no vean que es mentira, aquí está la banderita de El Salvador, el cartel, Marcela, y así que felizmente pues tiene $200 en Amazon y con eso pues damos inicio a lo que les interesa a todos, ¿verdad? Pues recordándoles nada más que la próxima sesión es el próximo jueves a las 9, como cualquier jueves, pues traemos en este caso el tema de VMware NSX. NSX es la plataforma de virtualización de redes de VMware y tiene pues distintas características, ¿verdad? Dentro de las cuales está seguridad y también está pues toda la parte, digamos, o la agilidad de virtualizar en networking. Para esta sesión nos va a acompañar Pablo Castañeda. Los esperamos a la próxima. Y llegamos al tema de la gift card, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Pues realmente nosotros como Martinexa queremos premiar a los clientes que se toman el tiempo de estar en nuestros webinars, así que como todas las semanas pues hacemos una entrega de gift card de $100 en Amazon. ¿Cómo funciona? Dentro de la sesión pasada, ¿verdad? Que vimos VxRay, el conferencista nos apoya haciendo 4 preguntas. Esas preguntas se suben a esta plataforma que se llama Kahoot. Y la plataforma lo que hace es de que nos coloca las preguntas y respuestas en mi pantalla y ustedes en su celular ingresan a kahoot.it
responden correctamente en el menor tiempo posible y la persona pues, que conteste la mayoría de preguntas en el menor tiempo es el que gana la gift card. Entonces, en este caso, vamos a pasar al juego de la semana pasada. Recuerden, tienen que ingresar a kahoot.it y dentro de kahoot.it colocar el pin del juego que ven en pantalla. En este caso el pin es 265233. Así que otra vez ingresen a kahoot.it y el pin es 265233. Vamos a dar unos segundos más para ver si alguien más va a ingresar. Y entonces somos los que somos y estamos los que estamos. No, aquí se metió todavía 2 personas. Y vamos a dar inicio. Entonces recuerden, van a ver las preguntas y respuestas en mi pantalla y colocan la respuesta correcta en sus celulares. Dani va ganando. Dani a la cabeza todavía. Y para ver quién es el ganador. Dani, felicitaciones. Si nos haces favor de enviarnos un mensaje por el chat, te lo agradezco. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a presentar a Eddie. Eddie, no sé si puedes ayudarme compartiendo tu pantalla en lo que te presento. Eddie. Sí, ahorita comparto mi pantalla, Jorge, gracias. Bueno, en lo que Eddie nos comparte su pantalla, quisiera pues, presentárselos. Eddie pertenece a nuestro equipo de Big Data y Analytics. Es un ingeniero en ciencias de la computación y nos apoya en la parte de preventa. Actualmente pues trabaja con nuestros ejecutivos de cuenta y partners a nivel regional y lo que pues básicamente hace es apoyar a los clientes
pues, mencionando las soluciones más adecuadas para ellos, ¿verdad? Y tiene experiencia pues, también en el mundo de la tecnología, en negocios también como consultor, como project manager, auditor de IT y como les mencionaba, pues últimamente en el área de preventa dentro de Martinex. Entonces, yo creo que ya estás empezando a compartir tu pantalla, Eddie. Sí, creo que ya está compartida. Si me puedes confirmar que la pueden ver. Fíjate que me dice que has iniciado la función, pero todavía no me sale. Ok. Me sale una pantalla en negro, fíjate. Voy a detenerle, voy a volver a iniciar. Tal vez si le diste una sola aplicación sea más fácil. De hecho, le di una sola aplicación justamente. Tal vez es más fácil el escritorio, fíjate. Ok. Comparto toda la pantalla. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, veo una isla. ¿Ves una isla? ¿No? ¿Todavía ves una isla? Una isla con tu mouse bloqueando por ahí. Ah, Como que permíteme, estaba no. extendido tu escritorio, ¿no? ¿Cómo? Como que estaba extendido tu escritorio. No, de hecho es porque lo tenía en pantalla completa. Creo que me está dando problema esta parte de aquí. Creo que es capa 8. Espérame que ahora. No sé si aparece, debería estar compartiendo Safari. No, me sale negro, fíjate. Ah, creo que ya sé cuál es el problema. Tenía un problema de permisos por la Sí, grabación de... ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Ah, ok, perfecto. Sí, como estás grabando la sesión, no me dejaba no me estaba permitiendo mostrar la pantalla. ahora se quitó. Listo. Un segundo. Ahora sí lo comparto de una vez en pantalla completa. Me comentan si lo miran. Afirmativo. Listo. Estamos listos entonces. Bueno, pues buenos días. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Eddie Castro, como les dijo Jorge Sandoval, y les voy a hablar acerca de uno de los productos de Cloudera que se llama Cloudera Dataflow. Inicio con algunos números de la industria, las oportunidades que existen en el mercado. Esta herramienta está centrada principalmente en la parte de streaming, de conexión hacia las diferentes fuentes de información, hacia diferentes sensores, IoT. Aquí algunos números que nos muestran que existe muchísimas oportunidades en el mercado. Si juntamos la parte de streaming y la parte de Internet of Things, vemos que son números bastante importantes. Y aquí algunos datos que nos ponen en panorama. Esta presentación es de 2019, así que son datos bastante actualizados, que nos dicen que, por ejemplo, para 2024, que ya será en 5 años, más de 24.9 billion de conexiones de IoT van a ser establecidas. Se va a gastar un estimado aproximadamente $70 billion en soluciones de IoT. Esto ya está hablando para el siguiente año. Vamos a tener 646 millones de dispositivos de salud conectados, y esto estamos excluyendo la parte de los trackers y estos relojes inteligentes y todo los que están como más al público, al mercado. Un 78% de los carros va a ser, va a incluir algún hardware que se conecte a Internet. Esto también estamos hablando del otro año.
Y el 50% de las personas que toman decisiones en IT ya están o van a hacer alguna implementación de, de IoT en los próximos 12 o 24 meses. O sea que son temas que ya están sucediendo, ya están en el mundo actual, y tenemos algunos desafíos a solucionar. El primer desafío que tenemos es la parte de la ingestión de datos. Todos estos dispositivos, que de cierta forma son relativamente económicos, digamos, tenemos capacidad de introducir o de colocar en diferentes puntos, en diferente maquinaria, en diferentes vehículos, dispositivos de Internet de las cosas, que están generando y enviando múltiples mensajes. Entonces esto nos genera unas grandes cantidades de información. Muchas veces tenemos una integración de diferentes marcas, diferentes fabricantes de dispositivos, con lo cual tenemos diferentes formatos de mensajería, diferentes protocolos de comunicación, y esto incrementa muchísimo más los desafíos para la ingestión de datos. Si esto lo sumamos a que las tecnologías tradicionales, ya con los datos que están ingestando, toman cierto tiempo con los famosos procesos de ETL, que yo tengo que estar corriendo cuando no esté en mi horario crítico, entonces genera un desafío bastante fuerte para poder integrar todos estos datos que se van a estar generando ya en el futuro cercano. De ahí tenemos otro tema, y es que si logramos solucionar la parte de ingestión de datos, todavía nos hace falta poder aprovechar estos datos o esta información que se está generando en tiempo real. Por ejemplo, existe uno de los casos de uso en el mundo que es un control sobre una flotilla de contenedores. Entonces, por ejemplo, cuando se está transportando alimentos, tenemos durante el movimiento de la carga, que es normal dentro de un contenedor con los trailers moviéndose, la carga se puede ir moviendo y tapar, por ejemplo, la salida de ventilación, con lo cual tanto la temperatura como la humedad dentro del contenedor se ve afectada, y esto puede dañar la mercadería de forma pues, bastante rápida. Entonces a mí me interesa saber y tener ese control, ese monitoreo en tiempo real. Yo necesito tener esa información para poder tomar una acción antes de que sea demasiado tarde. O sea, si yo tengo que pasar por un proceso para procesar esta información, para ingestarla y después darme cuenta de que tenía algún problema en la temperatura, puede ya ser demasiado tarde. Entonces yo tengo que ingestar los datos y poder obtener esa información en tiempo real. Y por último tengo la parte de visibilidad, que es el streaming que yo tengo. Muchas veces sé que se está generando información y tengo la idea de que está llegando, pero no tengo ese control total desde el punto en que se genera la información hasta el punto en el que se está entregando, y tener certeza de que todo está sucediendo de forma correcta, que no estoy teniendo un cuello de botella, que no estoy teniendo algún patrón de consumo que me está afectando por ahí. Entonces, ya entrando un poquito al detalle del producto, Cloudera Dataflow está integrado por estos componentes que los podemos ver como un flujo. Si lo vemos de izquierda a derecha, tenemos la parte del control de la fuente de información como tal, con un elemento que se llama Minify. Más adelante entro en detalle a esto. Tenemos la parte del control del flujo de la información. Tenemos la parte del control del procesamiento de todo este flujo para poder tener información relevante para poder llegar a tener ese real time. Y tenemos la parte de analítica, que ya me permite aprovechar esos datos y hacer una analítica predictiva. Entonces, es un resumen de qué es Dataflow. Es un producto que es escalable, que es en tiempo real, me permite recolectar la data, me permite analizar esa data para poder tomar ciertas acciones con la parte predictiva de analítica. Un poquito de cómo surge, de dónde viene la historia. Realmente esto surge a mediados de los 2000. Fue una tecnología utilizada por la NSA. No sé si recuerdan toda esta parte de Snowden y que salió que nos estaban espiando, que todo este tema. Pues resulta que salió la NSA y dijo, bueno, la verdad, sí es cierto, sí los estábamos espiando, pero ¿saben qué? Quedemos en paz, aquí está la tecnología. Entonces, ese es el origen de NiFi. De hecho, el proyecto se llamaba Niagara Files, de ahí es donde viene el nombre que se redujo a NiFi.
y estaba diseñado para ser una plataforma robusta que pudiera conectarse a diferentes fuentes de información, que tuviera la capacidad y esa versatilidad de cambio, y con eso poder tomar toda esa información, procesarla, analizarla y obtener valor de los datos que se estaba conectando. Entonces, viene la comunidad de open source, toma la tecnología que fue liberada por la NSA y lo convierte en un producto que luego es adquirido por Hortonworks. Hortonworks le llama Hortonworks Dataflow, y con el merge que sucedió este año entre Hortonworks y Cloudera, pues termina llamándose Cloudera Dataflow. Pero la tecnología detrás es esa de NiFi que les decía que surge de la NSA. Algunos casos de uso comunes en el mundo. Tenemos la parte de movimiento de datos. Esto siempre es un problema cuando tengo diferentes fuentes de información entre data centers, entre diferentes puntos de infraestructura. Tengo infraestructura en la nube. Entonces, Cloudera Dataflow me ayuda a gestionar todo ese movimiento de los datos. Tengo la parte de recolección de logs y análisis. Los logs generalmente generan muchísimos datos, entonces es bastante complejo poder recolectar esos logs, poderlos analizar y tomar decisiones que me ayuden en base a estos logs. Por ejemplo, me ayuda muchísimo al mantenimiento predictivo. Existen herramientas en el mundo, pero tengo que integrar una herramienta como tal que es cara, que me va a servir solo para un propósito en específico. También me sirve muchísimo para integrarla en la parte de Machine Learning, en la parte de entregar inteligencia que sea, que yo pueda tomar acciones con esa analítica que puedo hacer sobre los flujos de información. Me sirve para tener una visión 360 de un cliente. Por ejemplo, yo sé que tengo datos de mi cliente, sé que tengo datos que él me ha dado, que son, digamos, bastante estáticos, pero si yo empiezo a integrar dispositivos, por ejemplo, se me ocurre, últimamente se ha puesto bastante como común esto de pagos de parqueos por diferentes medios, que no sea necesariamente con un ticket. Entonces yo puedo saber si integro todos estos sensores, todos estos dispositivos que me están generando datos de dónde están los vehículos, en dónde están entrando, por dónde se están moviendo. Yo puedo tener muchísima más información sobre ese cliente, por ejemplo. Tengo la parte de procesamiento de flujos de información, que es combinar todos esos flujos, todas esas fuentes de datos en tiempo real, y con eso lograr diferentes objetivos de negocio. Y la parte, pues, súper importante de Internet of Things, ¿no? Yo tengo la capacidad de integrarme a todos los sensores, a dispositivos de Raspberry Pi, y conectarme directamente a la fuente para ir obteniendo esos datos. Los casos de uso más comunes, tengo la parte de monitoreo de activos, tengo la parte de monitoreo de servicios, de mantenimiento predictivo, con la parte de logs que les mencionaba. En la parte de salud tengo monitoreo de pacientes, y en la parte de seguros existe también algún caso de uso. Por ejemplo, leí acerca de una empresa de seguros con un modelo bastante disruptivo de negocio que te hacía un cobro en base al comportamiento que estaba teniendo cada uno de los clientes. Entonces, colocaba diferentes sensores. Por ejemplo, si hablamos de un vehículo, y en base al comportamiento que iba teniendo, pues así era la tarifa mensual que iba cobrando el seguro de acuerdo a los riesgos que se detectaba que podía tener ese paciente. Entonces, toda esa data la podemos ir recolectando y analizando en tiempo real. Algunos clientes, está ClearSense, por ejemplo, que es una empresa de salud. Ellos tienen muchísimos sensores dentro de la parte de hospitales. Tienen conectados a los pacientes, están procesando todos sus flujos en tiempo real, y lo que reciben es una alerta cuando existe algún punto que necesita atención en alguno de los pacientes. Entonces, tienen todos estos sensores conectando, analizan los flujos y envían alertas especializadas a los médicos de acuerdo a qué patrones están viendo, a un modelo predictivo analítico que tiene la parte matemática y estadística detrás. Tenemos esta empresa que lo que hace es transporte. Entonces, ellos están tomando datos de sus camiones, por ejemplo. Analizan incluso data de combustibles, van generando ciertos patrones, van viendo datos que los están incluso volviendo públicos para la industria. Están manejando 4 millones de camiones al día. Es una cantidad de datos grandísima, y si consideramos que cada uno de estos tiene uno o más sensores, pues es muchísimos datos que se están generando, y eso solamente lo pueden manejar por medio de una herramienta como Cloudera Dataflow. Entonces, entrando más a detalle en el producto, tenemos
la parte inicial, que es la parte de Edge Data Management, lo que tenemos aquí es un componente que es como una pequeña porción de NiFi, que se llama Minify, y lo que hace es que se conecta directamente en el sensor. Yo tengo ese pequeño componente que lo coloco en un Raspberry Pi, por ejemplo, y lo que hace es que con todos estos dispositivos de Internet of Things, pues me está enviando los datos desde la fuente de información. Esto lo voy uniendo a la parte de Flow Management, donde, si se recuerdan, dentro de los desafíos que yo les comenté, tenía la parte que iba cambiando el flujo. Yo tenía muchísimos datos que ver, tenía como esa ceguera que no sabía qué estaba pasando. Entonces, en esta parte de Flow Management no necesito código, por ejemplo. Yo tengo simplemente, como vemos aquí en la pantalla, una parte gráfica donde hago las diferentes conexiones a las fuentes de información, ya sean datos estructurados, no estructurados, sensores. Esos me van enviando datos y yo tengo la capacidad de ir haciendo la trazabilidad de dónde quiero que se conecte, dónde quiero que me entregue ese dato, cómo quiero que me lo entregue, si voy a necesitar hacer alguna transformación, si yo tengo que hacer, por ejemplo, hay algunos sensores que envían muchísimos datos donde solo están dando como su estado. Por ejemplo, si tenemos algún sensor de temperatura, puede ser que yo cada, no sé, 10 segundos esté enviando un dato de temperatura, que al final es un dato que aislado no me sirve de mucho. Si yo tengo, no sé, 1000 mensajes de la misma forma porque la temperatura no varió en las últimas 2 horas, entonces yo tengo la capacidad de ir recolectando esos mensajes y, por ejemplo, ponerles un único encabezado y decir, bueno, de tal tiempo a tal tiempo tuve 1000 mensajes que tenían esta información. Entonces, no sobrecargar la información que yo estoy almacenando y tampoco perder la data que me envió cada 10 segundos ese sensor. O sea, yo tengo la capacidad de extraer esa información, pero de forma agrupada para no estar generando data innecesaria. Existen alrededor de 300 procesadores que ya están desarrollados para diferentes conectores, con lo cual yo realmente en la parte esta visual que les decía, la mayoría de las veces simplemente me voy a conectar a los diferentes sensores que ya están en la industria, a los diferentes fabricantes, y ya tengo la conexión realizada. Y si es necesario realizar alguna conexión adicional, existe la capacidad de desarrollarla. Ahí sí tendría que realizar algo de código, pero bueno, tengo la capacidad de conectarme a cualquier fuente de información. De ahí tenemos la parte de procesamiento y esto se basa en Kafka. Kafka lo que tiene por detrás es un sistema de mensajería y lo que me permite es tener toda esa trazabilidad del mensaje, o sea, de los datos, de forma que yo sepa por qué puntos está pasando desde que se generó hasta que yo lo entregué a alguno de los consumidores, ¿no? Alguna de las bases de datos donde lo voy a almacenar, algún data lake donde lo voy a ingestar, o bien alguna aplicación de analítica porque yo quiero hacer analítica en tiempo real. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Existen incluso historias donde toda esta parte de Dataflow es tan rápida que quien está recibiendo, por ejemplo, si yo estoy almacenando todos estos datos en la base de datos, no tiene capacidad de procesamiento en ciertos momentos picos del día. Entonces, algunos clientes preguntaban, bueno, ¿no se puede como hacer más de lento toda esta parte de Dataflow porque me está generando muchísimos datos y está haciendo que se caigan mis sistemas? Entonces, tiene un mecanismo que se llama back pressure, que se encarga de nivelar ese flujo, ese ratio de información que está enviando, y garantiza que toda la información va a llegar y va a llegar correcto. Se encarga como de encolar esa información y ya cuando se libera quien esté recibiendo la información, entonces ya la termina de enviar a un flujo bastante razonable sin perder absolutamente nada de información. Entonces todo eso lo puedo manejar uniendo la parte de Kafka con Dataflow. Y tengo también de forma bastante gráfica, yo puedo ir viendo toda la parte del monitoreo, que era lo que les decía, que tenía esa como falta de visibilidad. Yo puedo saber en qué punto están habiendo cuellos de botella, dónde es que se está quedando la información, qué está pasando, si hay algún error. Puedo entrar a ver ese error y resolverlo. Y Dataflow se encarga de que yo no pierda ningún dato a pesar de que hay algún punto donde no está pasando la información. Siempre es capaz de recuperarse y de enviar esos datos en el orden correcto y sin ninguna pérdida.
Y finalmente pasamos a la parte de Analytics, que sería el último componente dentro del flujito que les decía yo, de la fuente, hasta llegar a ser un conocimiento de los patrones, a tener una analítica tanto predictiva como prescriptiva. Aquí, para que estemos claros, cuando yo hablo de analítica descriptiva, por ejemplo, es lo que conocemos generalmente, que es una analítica post-mortem, que yo hablo hacia el pasado. Cuando hablo de analítica predictiva, que es lo que ya me da capacidad, una arquitectura analítica o un data flow, es poder ver hacia el futuro, poder tener modelos que me predigan el futuro con un porcentaje de efectividad bastante elevado. Y cuando hablo de prescriptiva, es ir más allá, no solo decir qué va a pasar, sino que dar una sugerencia de una acción a tomar. Entonces yo tengo esta capacidad de hacer analítica predictiva y prescriptiva con la parte de analítica. En streaming puedo procesar eventos complejos y estar teniendo toda esta información en tiempo real. Tengo también la parte en la capa de abajo, si lo vemos. Todo esto es integrable con, por ejemplo, un single sign-on. Tengo la parte de gobierno del dato. Tengo la parte de seguridad que esté unificada. Esto es capaz de cumplir con todos los estándares, incluso la parte europea de GDPR que salió hace no mucho, el año pasado, si no estoy mal. Entonces, yo tengo la capacidad de tener en una misma plataforma el control de todos los datos, desde que se generan hasta que yo hago la parte de analítica, tener una única plataforma que me brinda la seguridad que yo requiera con las políticas de mi empresa, que tenga el gobierno de datos adecuado y que se integre a todos mis demás sistemas dentro de la organización. Algunos diferenciadores que vemos. Es una tecnología que es open source, como les comentaba, surgió de la NSA, la comunidad open source lo tomó y así sigue siendo. De hecho, es parte de la filosofía de Cloudera. Ser open source, eso me previene que yo tenga un lock-in, que yo diga, ok, me metí a esta parte de Dataflow, tengo mis datos, ya está todo funcionando y cuando me quiera cambiar, ¿qué hago con todos esos datos? Yo puedo funcionar con la parte open source sin ningún inconveniente. Mis datos van a estar ahí, van a estar disponibles para que yo tenga el total control sobre ellos. Tenemos la parte de los procesadores, que es de hecho el único producto que ofrece tantos conectores ya predesarrollados. Y esto sigue creciendo, este número sigue aumentando cada vez más. Tenemos 3 motores de analítica para cualquiera de las necesidades que tengan los clientes dentro de Dataflow y dentro del ecosistema de Cloudera. Tenemos una parte muy importante y es que yo para cada uno de los datos, la filosofía de Cloudera actualmente es tener el ciclo de vida completo del dato. Entonces esta es la parte inicial, digamos, en la parte donde se genera el dato, pero yo a través de todo el ciclo de vida puedo saber por qué puntos pasó cada uno de mis datos, en dónde es que sufrió cada una de las transformaciones que sufrió, en dónde es que se modificó, dónde es que tuve cierto inconveniente, dónde perdí dónde separé ciertos datos, digamos, dónde utilicé ciertas fórmulas o ciertas conversiones para separarlos. Entonces tengo esa auditoría completa desde la fuente del dato hasta el punto actual en donde está. Y tenemos una plataforma que es bastante comprensiva, es, como les decía, bastante con una interfaz gráfica amigable. Yo no necesito tener conocimientos grandísimos sobre código, yo simplemente hago las conexiones, conecto un punto con otro y tengo la capacidad de tener monitoreo de forma bastante visual y bastante sencilla. Y bueno, esa es la parte de Dataflow. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Digamos, dentro de casos de uso que vos ves en la región, como que qué podría aplicar para una necesidad como Dataflow. En la región veo muchísimo potencial en la parte de salud, por ejemplo.
O sea, la parte de los dispositivos médicos está bastante avanzada, digamos. O sea, todos los hospitales existen dispositivos, por ejemplo, de control de... No estoy hablando de la parte de Apple Watch y todos estos comerciales, sino que dispositivos que se pueden colocar a las personas para tener un monitoreo constante, que yo puedo tener esos datos de mis pacientes y en tiempo real hacer analítica, incluso hacer predicciones y saber que si tales pacientes han tenido cierto comportamiento y cuando tienen estas características les ha dado X problema o X enfermedad, entonces yo puedo tener esa predictibilidad y con el monitoreo de mis pacientes tener cierta certeza de que van a tener cierta enfermedad o cierto problema que yo puedo actuar de forma anticipada. Veo también en la parte de de logística como tal, en sensores, en vehículos, en transporte. Con esto puedo optimizar no solo la parte de horarios, rutas, la parte de mantenimiento predictivo como tal de la flotilla, porque a mí me interesa que si tengo 10 camiones, los 10 camiones estén disponibles siempre y no me suceda algún inconveniente que durante un viaje alguno se me arruina. Entonces yo puedo colocarle sensores para ir teniendo esa parte de analítica, de ver cómo están los datos y de forma anticipada también decir, este camión lo voy a mandar a mantenimiento en 2 días porque sé que la siguiente semana me va a fallar. Entonces yo puedo calendarizar esas entregas, esas reparaciones, perdón. Y en la parte también de toda la industria como tal, en fábricas, en plantas, yo tengo también capacidad de integrar estas herramientas para tener analítica predictiva e incluso para ir optimizando y tener ciertos insights sobre cómo se está comportando ciertos patrones y con eso pues ir optimizando mi proceso. Ok. Y digamos, por lo que entiendo, entonces la plataforma, por así decirlo, es como un manejador de datos y entonces en tiempo real puedes generar esos insights para tomar decisiones, digamos. ¿Cómo, Correcto. cómo digamos, un producto como este podría empezar a generarle valor al negocio, por así decirlo? O sea, digamos que yo compro este producto y soy una empresa que tiene una planta de producción. ¿Qué podría hacer yo con esa información que empiezo a recabar para generar ese valor? Ok, primero, en la parte de mantenimiento predictivo, o sea, yo, si soy una planta de producción, yo quiero que mi planta esté activa 100% del tiempo. Entonces, con que yo pueda anticiparme a esos posibles fallos, yo voy a lograr, si no el 100%, algo muy, muy cercano al 100% y no voy a tener esos inconvenientes inesperados. Por otro lado, siempre puedo ir optimizando. Por ejemplo, yo puedo ir haciendo un análisis de no sé, optimización de materiales, por ejemplo, optimización, yo sé que tal material es óptimo si lo trabajo a tal temperatura, entonces puedo ir teniendo sensores y en tiempo real ir midiendo en qué momento se está saliendo de esos patrones de óptimos de producción y con eso ir enviando alertas o ir tomando incluso automatización y, y tomar acciones de que los sistemas estén hablando entre ellos para que vuelva a regresar a esos estándares de producción óptimos que yo ya tengo medidos. ¿Y cómo los mido? Con una parte de un modelo analítico, teniendo toda la parte histórica, teniendo los datos, teniendo toda esa información, yo puedo tener un modelo analítico en mi empresa que me dé esas sugerencias de qué acciones son las que debería ir tomando. Dani nos pregunta, ¿quién provee los sensores que podemos conectar? Tal vez hablar un poco del tema de Rockwell, Eddie. Ok, sí, los sensores, de hecho, no hay ninguno en específico. Como decía, hay aproximadamente 300 sensores, que 300 conectores, digamos, que ya se conectan a diferentes empresas. Hay algunos que ya tienen incluso la parte de Minify, que es el componente que decía el pequeñito de NiFi, donde yo empiezo a tener los datos, pero se puede conectar cualquier tipo de sensores. Ahora bien, hablando de Rockwell, Rockwell tiene una integración muy
natural, digamos, con esta parte analítica, la parte de Rockwell Analytics. Entonces, tienen muchísimos sensores disponibles para irse implementando. De hecho, nosotros tenemos incluso un partnership ahí con ellos, entonces se puede proveer los sensores a través de Rockwell. Digamos, y siguiendo con otras preguntas, dentro del centro de datos tradicional, por así decirlo, según entiendo, esta parte ya empieza como a pensar en los datos, como cómo generar valor con los datos, digamos. Aparte de este tema, digamos, ¿qué preguntas crees que se deberían de estar haciendo nuestros clientes desde el punto de vista, digamos, de un data center? O sea, ¿qué me tendría que empezar a preguntar yo? Si ya veo, por ejemplo, que el tema de datos empieza a generar valor, que dentro de mi organización ya me están pidiendo que yo les apoye con ciertos desarrollos de ese tipo. O sea, como que ¿qué debería buscar yo siendo un gerente de IT o un gerente de infraestructura en esta realidad, ¿verdad? En donde los datos ya empiezan a ser, por así decirlo, un tema fashion dentro de las unidades de negocio. Ok, creo que aquí lo más importante es sentarse a analizar y evaluar realmente qué valor estoy obteniendo yo con los datos. O sea, qué estoy logrando con esos datos que estoy almacenando o si simplemente los estoy almacenando ahí. Y más allá de eso, estoy logrando almacenar todos los datos y procesarlos en el tiempo que es necesario, que es requerido por el negocio. Por ejemplo, si yo tengo datos y me estoy tardando, no sé, un día, 2 días en estar analizándolos para poder presentar simplemente dashboards, posiblemente yo tenga que empezar a pensar en alguna arquitectura moderna que sea capaz de dejarme aprovechar esos datos en tiempo real. Y segundo lugar, si yo tengo todo mi histórico, pero no estoy haciendo una evaluación de comportamientos, una evaluación de patrones, no estoy aprovechando de forma predictiva mis datos, probablemente yo, si no es que ya estoy perdiendo competitividad respecto al mercado, voy a tener ciertos problemas de competitividad en el futuro bastante cercano, porque seguro alguien ya está tomando en cuenta esa parte histórica y ya está realizando modelos que me permitan la predictibilidad o la prescriptividad, como les comentaba, y con eso van a lograr un impacto financiero en sus empresas, ya sea aumentando sus servicios, aumentando su cartera, o bien reduciendo sus costos y entonces voy a quedar fuera de competencia en ese caso. Ok. ¿Alguien más tendrá otra pregunta? Tal vez yo tengo otra. Ok. Dentro de la industria financiera, ¿cómo ves una herramienta como esta? O sea, ¿para qué te podría servir en el caso de un banco, una tarjeta de crédito o algo por el estilo? Hablando de Dataflow o de toda la parte analítica en específico, en general. Pues tirar ambas. Ok. Primero Dataflow y de ahí analítica. En Dataflow lo primero que veo es si la industria financiera está teniendo, por ejemplo, la parte de cajeros electrónicos. Estos cajeros están generando bitácoras, están generando ciertos datos que yo seguramente no estoy logrando aprovechar porque son datos no estructurados y si únicamente tengo un data warehouse no tengo capacidad de procesar esos datos o al menos no en el tiempo necesario para poder obtenerle valor a la información. Entonces ahí es uno de los puntos que yo veo, tener sensores en los diferentes cajeros y con esto ir a mantenimiento predictivo. ¿De qué me sirve? En la parte financiera, por ejemplo, si yo voy a un cajero y veo que está fuera de servicio, me genera como una mala experiencia de cliente. Si yo voy a un segundo cajero y está otra vez fuera de servicio, yo ya no quiero al banco, ya me quiero cambiar y ya pienso que nunca están habilitados. Entonces una de las metas de la parte financiera es tener siempre disponibilidad en la parte de cajeros automáticos. Entonces yo puedo tener
sensores que me den estos datos, tener un data flow para estarlos analizando y en tiempo real yo poder tomar acciones y decir, este cajero va a estar fuera de servicio en las siguientes 24 horas, vamos a arreglarlo. Eso es en la parte de data flow. Ahora en la parte de analítica como tal, de modelos, pues yo puedo tener una optimización para reducir costos en el llenado de flujo de efectivo, tanto en cajeros electrónicos como en agencias. Yo puedo tener detección de fraude, yo puedo tener detección de deserción de clientes, saber qué clientes van a desertar, van a dejar de utilizar mis servicios e incluso por qué causa para tener un análisis prescriptivo y tomar acciones que me retengan los clientes en lugar de que tenga que recuperarlos, lo cual es muchísimo más caro que retenerlos. Puedo tener análisis de fraude, por ejemplo. Si vemos cómo se están integrando, por ejemplo, la parte de dispositivos para pagos de parqueos, pagos de diferentes peajes, yo puedo integrar esa data también y unirlos y yo tengo un perfil de cómo es que está comportándose el cliente con su tarjeta. Puedo de cierta forma mapear en qué momento está pasando por cada punto de la ciudad donde yo tenga o está entrando un centro comercial con alguno de estos dispositivos, yo lo estoy tomando en tiempo real. Puedo incluso tener ofertas de mercadeo especializadas para que enviarle a un cliente, por ejemplo, una oferta en tal centro comercial si compra en la siguiente hora o en los siguientes 90 minutos, porque yo sé que el cliente está llegando a ese lugar y que le va a interesar esa oferta, con lo cual reduzco costos porque estoy haciendo una optimización de canales y estoy entregando la oferta en el tiempo correcto, cuando tiene que suceder. Ok, ok. Sí. Pues yo creo que ya no tengo preguntas. Pues. Algo que quisieras agregar, digamos, algún insight que le pueda servir a la gente que nos escucha. Eh, bueno, pues principalmente eso, creo que ya lo contesté con tu pregunta anterior, que creo que el momento de adoptar la analítica es ahora, de adoptar esta parte de modelos predictivos, de aprovechar los datos que yo he estado acumulando, almacenando durante cierto tiempo, es ahora. Si no lo hacemos ahora, posiblemente vamos a llegar tarde. Tenemos que tener esa capacidad de optimizar nuestros procesos, de mejorar nuestra toma de decisiones basadas en datos, basadas en lo que realmente está sucediendo en comportamientos reales y no en corazonadas o en la experiencia o porque yo he venido haciendo siempre lo mismo y entonces creo que es así como debe ser. Tenemos que estar abiertos a confiar en lo que los datos tienen para contarnos, que realmente tienen toda la historia ahí, la parte histórica, cuentan comportamientos, patrones, tienen al final la verdad y son muchísimo más poderosos que estar tomando decisiones con emociones. Buen cierre, pues, pero se me ocurrió otra pregunta. En el caso de Dataflow, ¿ese producto funciona solo para Data Lakes o también lo puedes poner a funcionar en un Data Warehouse tradicional? También se puede poner a funcionar en un data warehouse tradicional. Al final, Dataflow se puede instalar de forma como standalone, tener sus nodos, estar conectado a las diferentes fuentes de información, que estas fuentes pueden ser tradicionales o no tradicionales. Uno de los usos podría ser tener varias bases de datos transaccionales o varias empresas, por ejemplo, si es alguna corporación que tenga varias bases de datos o data lakes y yo los estoy integrando, puedo conectarme a esas fuentes tradicionales o fuentes no tradicionales y luego el resultado yo lo entrego en cualquier arquitectura que tenga la capacidad de almacenar información, que puede ser una base de datos, un data lake como tal, o un data warehouse tradicional con estructuras tradicionales. La parte de Dataflow se encarga de estructurar esa información y de entregarla. Y en la parte, como decía, lo de back pressure, si está generando muchísima información, se encarga de entregarla a un flujo que sea capaz de soportar la parte que está almacenando la información para no sobrecargar. Ok. Bueno, entonces estamos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eddie, por la charla y la aclaración ahí de varias dudas. Pues como saben, los esperamos el próximo jueves.
¿verdad? La sesión de la próxima semana va a ser acerca de NSX, como se los mencionaba, y este es un producto pues, que lo que hace es apoyar en la virtualización de redes y pues brindar ciertos temas de seguridad y, y escalabilidad pues a lo que uno puede hacer y automatizar desde el mundo del networking. Entonces, pues gracias por estar con nosotros y esperamos que nos acompañen la próxima.